Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo encuentro de Santa Cruz Comics 2021. Este año el evento está patrocinado por la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife y del Cabildo de Tenerife y cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural. Nos encontramos esta tarde con, en principio, el que debería haber sido el tercer integrante de la mesa junto con Jaime Vicedo, pero por una cuestión de logística, una cuestión de vivir en distintos sitios, en distintos países y tener distintos horarios, al final, pues se ha hecho un encuentro con Jaime y ahora un encuentro con Alberto Madrigal, que es quien nos acompaña. Buenas tardes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y en principio, tal y como está puesto en el programa, la intención y la razón, mejor dicho, por la que se ha invitado a Alberto es porque, aparte de ser un grandísimo artista, porque toca temas que teóricamente en el mundo gráfico no se suelen tocar, o la gente no suele pararse a ver el mundo del cómic como una herramienta que ayude a contar algo más que historias de señores con trajes muy llamativos dando saltitos de azotea en azotea, que conste que yo soy el primero que me encanta. O sea, yo no voy a disimular la querencia que tengo para muchas cosas, pero vamos a ver, el lenguaje gráfico permite muchas posibilidades y desgraciadamente da la sensación de a veces que en España la gente olvida que en un cómic se pueden contar muchísimas historias independientemente de la temática que éstas tengan. Primero que nada, muchas gracias, Alberto, por segunda vez este año. Es la segunda vez este año que le tengo que dar la lata con una historia de estas, pero bueno, tú sabes que esto funciona así. Gracias por aceptar la invitación. Y a ver, la primera pregunta, Solo gracias a vosotros por haberme invitado. nada, un placer. La primera pregunta, que yo creo que es obvia, porque además yo tengo delante, bueno, le estaba comentando antes de empezar, que yo conocí el trabajo de Alberto Madrigal porque, eh, y lo digo públicamente, tengo muy buena relación no solo con Norma Editorial, sino con la persona que lleva prensa. Y, en una de mis visitas a las oficinas de Norma, ya cuando yo ya no residía de manera permanente en España, sino ya estaba viviendo en otro país, la jefa de prensa, cuando llegué, me dijo hola y me puso esto así delante. Me dice, mira, esto te va a encantar. Y yo me quedé mirando y además me gustó el título, la verdad. Dice, no, además el artista vive en Alemania, tú vives fuera también, y entonces seguro que te sientes muy identificado con muchas cosas. Bueno, vale, yo cogí el cómic, me fui a casa, me senté, me lo leí en nada, porque me lo leí en nada, y la verdad es que me encantó. Me encantó porque, hombre, sin pasar por las mismas... Después, una vez que conoces al artista, te enteras que él acabó en Alemania también por una Erasmus y porque la persona con la que estaba también estaba allí y demás, y al final acabó volviendo, que fue más o menos lo que me pasó a mí. En ese aspecto yo creo que todos tenemos en este caso una historia muy similar. Pero lo que más me gustó primero el título, de un trabajo de verdad. O sea, daría para una conversación muy larga de qué es un trabajo de verdad o no. Imagino que a ti como dibujante te habrán dicho, dibujar es un trabajo de verdad. Porque imagino que va un poco por ahí. Y yo como escritor me dicen lo mismo, es que eso es un trabajo. Pues mire, sí, por lo menos a mí me lo parece. Pero, ¿qué te llevó después de haber trabajado en el mundo de ilustración, freelance, las cosas que pones normalmente en tu biografía, qué te llevó a contar tus experiencias llegando a un sitio nuevo, buscando dónde trabajar y toda la historia en un formato como este y no, por ejemplo, en una novela o en un documental o en un cortometraje o en un largometraje?
Pues, a ver, la verdad es que para mí el cómic es un lenguaje, no es un, no es otra cosa que un lenguaje. Entonces, en mi opinión, puedes contar cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que podrías contar con una novela o con el cine, pero cada uno de estos lenguajes o medios tiene sus limitaciones. ¿No? Yo quería de hace años ser un dibujante de cómic, entonces inicialmente en realidad quería solo ser un dibujante, no quería escribir historias, pero en un momento un poco particular de mi vida me puse a escribir para, para entender un poco lo que pensaba sobre una cosa, sobre el trabajo en este caso, y me di cuenta que podía contar una historia con los dibujos, con eso, ¿no? O sea, podía hacer un cómic contando mis propias experiencias, pero salió un poco como una cosa bastante improvisada al principio. Yo no es lo que quería hacer, no tenía idea, o sea, mi objetivo no era hacer un libro sobre una cosa autobiográfica. Perdona, no sé si he respondido a tu Sí, 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 pregunta. no, sí. Me he ido por otro. No, no, es verdad, o sea, has respondido. Yo creo que es que además me da, lo que acabas de comentar me da pie a continuar con mi discurso. Es que, y es una cosa que ayer, o sea, una cosa que también he hablado con Jaime Vicedo cuando él cuenta sus experiencias como padre. Bueno, también lo haces en Pijama Portátil y Galletas, que me encanta y además tiene, sobre todo, después, hablaremos después de él, pero sobre todo las últimas páginas me parecen absolutamente deliciosas. Yo creo que lo mejor que tiene un trabajo de verdad, que fue una cosa que me gustó mucho, digo, no solo porque yo he pasado por ahí también, no solo porque yo tengo unas experiencias, digamos, parecidas, sino porque me parece tremendamente honesto. O sea, estás contando lo que te pasó sin tratar de adornarlo, sin tratar de dulcificarlo, tampoco ensañándote con todo lo malo. O sea, eh, imagino que a ti te han preguntado como a mí, bueno, ¿y eh, qué es lo que echas de menos? ¿Qué es lo que fue más fácil? ¿Qué es lo que fue? Bueno, evidentemente echas de menos personas, echas de menos situaciones, echas de menos cosas que comer o cosas a las que ir, pero siempre encuentras, por lo menos a mí me gustó mucho el hecho de que siempre encuentras, eh, en esta historia siempre se encuentra como un escalón donde pararse un momento y darse cuenta de que no todo es bueno ni todo es malo, sino simplemente es como te lo plantees. Y yo creo que eso es lo que hace que la obra sea tan válida, porque pone encima de la mesa una realidad, que es el hecho de que a más de una generación en nuestro país se le, pues yo me fui comparativamente mayor, pero de otra generación a tu generación casi casi se le ha puesto delante el hecho de que para hacer muchas cosas te tienes que ir de tu país, porque tu país no te da las posibilidades, no te ofrece o no te da el tiempo para que tú te tomes, no te da tiempo para que tú analices qué es lo que quieres hacer. Y yo creo que este libro, porque vamos a estar con la historia de si es un cómic, novela gráfica, eso yo creo que es una discusión absolutamente baladí y insustancial. Yo creo que esto lo refleja muy bien. ¿Cuánto te costó terminar esto? Después de que me has dicho que no tenías tampoco una idea muy clara de hasta dónde querías llegar o si realmente querías hacer una historia gráfica, porque estos son, en la edición de Norma, no sé, bueno, yo tengo también la edición en inglés, pero en la edición de Norma son 125 páginas, o sea que... Sí, en realidad tardé más o menos un año y medio, 2 años, diría, porque en aquel momento yo estaba trabajando en una empresa de videojuegos, como cuento en el libro, Ujú, y digamos que cuando decidí hacer el libro, cuando me di cuenta que podía contar esa historia y dibujarla, eh, dejé el trabajo, empecé a dejar más o menos el otro trabajo poco a poco. Poco a poco quiere decir que empecé a trabajar menos días a la semana, porque yo pedí trabajar menos días, luego pedí trabajar desde casa y al final lo dejé. Eh,
Y entonces lo que hice en aquel momento, como venía de unos 2, 3 años, creo, de trabajar en una empresa y ya no estaba acostumbrado porque yo en España había trabajado durante también 3 años, creo, en una empresa de informática, luego lo había dejado para hacer cómics, me había ido al extranjero y había intentado dibujar cómics, o trabajar como dibujante de cómics durante, no me acuerdo, no publicar ningún libro. Eh, y entonces empecé a trabajar de nuevo en la empresa de videojuegos aquí en Berlín. Entonces, cuando decidí dejarlo, como quería, quería libertad en algún modo, ¿no? Venía de años de una empresa, que es lo que no quería, entonces empecé a dibujar el libro, a escribirlo y luego a dibujarlo fuera de casa, siempre en sitios diferentes, cada día en un café diferente, ¿no? Entonces eran aquellos días en los que podías estar, al menos aquí en Berlín, tomarte un cappuccino y estar de todo el día en una cafetería. Y entonces sí, fue yo creo que 1 año y medio, 2 años de trabajo en el que conocí todos los cafés de Berlín. Y algo saliste ganando. O sea, podías Sí, haber hecho, aparte del libro, una guía de, sí, sí, vengo usted a Berlín y tengo, esta es la guía más completa de cafés que usted pueda encontrar. Mira, eso estaría sí. bien. Sí, pero fue, ¿sabes? Fue en realidad, ahora lo digo así bromeando, pero fue un momento muy importante y bonito para mí porque en aquel momento tenía bastante dinero. Yo había pasado de no tener dinero a trabajando en la empresa, ganaba bastante bien, entonces ahorré un poco de dinero y digamos que con ese dinero me compré un año para Ujú. trabajar en el libro, que luego fue más de un año, pero entonces lo recuerdo como el periodo de mi vida perfecto en el que, perfecto, Mm. era difícil porque trabajas sobre algo que no sabes si publicarán, no sabes si gustará a alguien, etcétera, pero, pero sabías que durante un año podías trabajar tranquilo y trabajar como tú querías, ¿no? Entonces lo recuerdo como un periodo muy, muy bonito, sí. El libro se publicó primero, fue en Italia primero cuando se publicó. Ujú. Sí, se publicó en septiembre, octubre del 2013 en Italia y en España creo que salió algunos meses después, sí. Sí, sí, sí. Debe ser, a ver, no sé, fíjate, porque yo tengo aquí, no sé si, imagino, Norma suele, o sea, bueno, las editoriales suelen poner diciembre del 2013. Pues Ah, sí, esto fue, pues yo lo debí leer justo al año siguiente cuando el Salón, ujú. cuando el Salón de Barcelona, cuando yo bajé al Salón. Y precisamente fue cuando me lo pusieron delante de... Pues además estaba viendo otras cosas que salieron más o menos en aquella época y fue eso, pues aproximadamente eso, imagino que a principios de 2014 cuando yo, imagino que lo habría anunciado, pero cuando lo tuve físicamente fue eso, en abril, mayo del 2014. Eh, Creo que ya te he hecho la pregunta, pero de todas maneras tengo la obligación de hacértela otra vez. ¿Qué te gusta más, dibujar, escribir? ¿No te gusta nada escribir y solamente dibujar? ¿O te vas entendiendo entre la parte gráfica y la parte literaria? Buena pregunta, no, no sé si me lo habías hecho, creo que no. Es curioso porque a mí me ha gustado siempre dibujar mucho, pero desde que decidí tomármelo como un trabajo, supongo que es normal, que le pasa a todo el mundo, he empezado a disfrutarlo menos, ¿no? He empezado a sentirlo como una obligación, el hecho de que tiene que tener una calidad, digamos, mínima para ser publicado, etcétera. Entonces, me sigue gustando, pero hay mucho estrés alrededor del dibujo cuando estoy trabajando. Con los años voy aprendiendo a soltarme un poco de nuevo y a dejar las expectativas de lado, ¿no? De hecho, con ese libro, digamos que mi estilo cambió mucho de lo que yo solía hacer, porque yo intentaba hacer un estilo más, digamos, francés, europeo, un poco más, no tan suelto, digamos, ¿no? Eh, y una de las metas era esa, volver a disfrutar dibujando. Lo consigo a veces, normalmente cuando me gusta dibujar de nuevo es cuando lo hago en ¿cómo se llama? En Sketchbook, digamos, ¿no? Ujú, Cuando no tienes
un objetivo. Cuando dibujas, ¿por qué quieres dibujar? Y escribir me gusta mucho. He descubierto que me gusta mucho y me interesa mucho los mecanismos de la escritura, ¿no? Cómo influye mucho tu estado psicológico, mental, si queremos decirlo así, en el momento en el que escribes o el método que usas, ¿no? Si tú escribes, por ejemplo, una cosa que yo hago a menudo es, ¿cómo se llama en español? Una draft en inglés. Sí, un borrador. Un borrador, exacto. Escribo un borrador en el que no pienso, o sea, como un flujo de consciencia, creo que se puede decir, ¿no? En el que escribo casi sin pensar. Y después cojo ese borrador, lo leo otro día y busco qué cosas interesantes hay dentro y lo vuelvo a escribir, que no tiene nada que ver con el primero seguramente, pero yendo más a la dirección de esas cosas que he encontrado, ¿no? Entonces, el método de escritura me interesa mucho porque abre nuevas puertas. Entonces, la escritura me gusta mucho, el dibujo también, pero ambas cosas, cuando estoy trabajando, me crean mucho estrés, en realidad. Mm, Eh, sí, eso. y sí, mi objetivo sería que las dos cosas estuvieran al mismo nivel, porque el dibujo, el problema que tiene es que requiere mucho más tiempo que la escritura, Mm, en mi caso al menos. Entonces, si yo escribo, puedo escribir un libro en 2, 3, 4 meses, pero dibujarlo y colorearlo me va a llevar más de un año, sí, seguramente, más de ¿no? un año, sí. Mm. Los tiempos son totalmente distintos. Eh, ¿Tú eras consciente de que estabas, sobre todo en eso también lo he hablado con Jaime Vicedo, eh, que ustedes, tanto tú como él, han hecho un tipo de cómic que no suele ser muy habitual? Sé que ahora, con el paso de los años, y sé que sobre todo este último año, este año 2021 que he tenido que, por otras consideraciones, por motivos profesionales, he tenido que bucear más en lo que se está haciendo a nivel de este estilo de cómic, pues sería, por llamarlo de alguna manera, un cómic de tipo social o que toca directamente a la realidad. Se están haciendo más cosas en nuestro país. Pero desgraciadamente todavía nuestro país es bastante más deudor en comparación como puede ser, por ejemplo, el mercado francés, que toca cualquier tema. Y en el mercado francés hay ejemplos como este, muchos, muchos más en comparación. Pero tú eras consciente de que estabas abriendo una puerta a un tipo de trabajo que no era excesivamente eh, habitual en nuestro país, o simplemente hablaste de aquello que mejor conocías, que no dejan de ser tus propias experiencias. Simplemente la segunda, o sea, simplemente contaba lo que me interesaba y en ese momento lo que llamaba mi atención y lo que en algún modo quería entender yo mismo, ¿no? Entonces no pensaba al tipo de historia que estaba contando o si había un género o no, simplemente contaba lo que sentía en ese momento que tenía que contar. No lo pensé nunca y creo que incluso después, cuando había salido el libro, tampoco llegué a pensar mucho en esto. No sé, es como pensaba más, lo que sí que era muy consciente era no sé si, perdóname, me lío un poco con el español y el italiano porque mi mujer es italiana y vivo fuera durante ya unos años, pero lo que sí que me interesaba mucho era la voz, no sé si se dice en Sí, español voz. O sea, que el tipo de voz narrante que tuviera la historia tenía que ser una cosa que sea personal, quiero decir, que refleja quién soy yo. Eh, pero eso es una cosa que si tú te dejas llevar y no pones demasiadas restricciones, va a salir solo. Es como tu caligrafía, ¿no? sí. Pero me Tu, interesa. tu, tu conciencia, o en cierta manera, tu forma de pensar o tu forma de... Porque eso está claro, o sea, yo es que, digo, ya lo he dicho antes, o sea, por aquello de que en cierta manera mi periplo vital, incluso en cuanto a fechas, son similares, porque tú te fuiste a Berlín
un año después de que yo me viniese a vivir aquí a Finlandia de manera más o menos definitiva, o sea que más o menos los tempos son muy similares. Ujú. Yo evidentemente quieras que no, además es una época precrisis, porque la crisis en sí estalló en el año 2008-2009 y por supuesto prepandemia y pre todo lo que ustedes quieran añadirle. Pero al final los problemas vienen a ser bastante similares y las incógnitas vienen a ser bastante similares, pero un trabajo de verdad, bajo mi punto de vista, para una persona que o se esté pensando la aventura de irse fuera, o ya se haya ido y ya esté en los estadios iniciales, es una especie como de guía de viaje, o sea, de guía de comportamiento en cuanto a, o sea, cosas como el tema de buscar la casa, por ejemplo, que es muy real, es verdad, te pones a buscar casa y te ves no sé cuántas y al final te quedas con la que puedes, no con la que quieres. O sea, una vez que estás en la ciudad eh, y entonces ya conoces a alguien y ese alguien te dice, no, mira, vete para allí, vete por allí, esta empresa no está bien, pero cuando llegas... eso, te apuntas a lo que es y buscas los muebles donde puedes y conoces a la gente que conoces, porque es que en realidad eh, esto funciona como cuando vas a la universidad, por lo menos eh, tanto en Alemania como en Finlandia es distinto porque las propias universidades tienen sitios donde vivir, entonces realmente tú sales de tu casa y te vas a un sitio, por lo menos me pasó a mí, salir de un sitio a irme a otro, pero ese sitio lo tenía todo realmente. Pero cuando das el salto ese a decir, me voy a otro país, no sé qué, pues, coges esto y dices, ajá, vamos a ver en página uno qué es lo que tengo que hacer para buscar casa, página 2 qué es lo que tengo que hacer para el supermercado y página 3 qué es lo que tengo que hacer para no sé qué. Y eso a mí me parece absolutamente, aparte de genial, me parece absolutamente brillante, porque no todo el mundo es capaz de hacerlo. Yo, independientemente de que esto sea un evento donde se trata de hablar sobre cómic y de patrocinarlo, defenderlo en este caso. Yo invito a las personas que no conozcan el trabajo a que lo conozcan porque parece, tiene un estilo, o sea, parece como que no está contando nada, pero es que yo entiendo que tardases el tiempo que tardases porque es que hasta los detalles del tren que salen en esta viñeta están bien dibujados. O sea, y son 125 páginas, o sea, eh, la decisión de después, o sea, haces esto y después te planteas seguir haciendo cosas. Ya en el momento en que ves que esto funciona, que se ha publicado en italiano, que se ha publicado en nuestro país, que hay interés, en los siguientes proyectos, hasta el momento de ser padre, que eso ya, como digo, es el proyecto más, para mí el más difícil, por lo menos a nivel personal, el aceptar que quieres ser padre. El resto de los proyectos fueron surgiendo porque cuando tú empezaste a trabajar en un trabajo de verdad, valga la redundancia de trabajo, pensaste varias ideas y decidiste hacer esta y dejaste las otras aparcadas. Me refiero a los otros álbumes, por ejemplo, que puede tener publicado hoy día Norma Editorial en España. O una vez que vistes que esto había gustado, empezaste a mirar a tu alrededor y decidiste escoger primero este tema, después este tema, después este tema. No, fue una cosa muy natural. Cuando terminé el libro, em, por ejemplo, cómo surgió la idea del segundo libro, de Todo va bien, Todo va bien, por ejemplo, sí, que lo tengo ahí. fue porque me pasó una cosa muy tonta, que yendo al estudio por la mañana, que alquilaba con otros dibujantes, me olvidé las llaves, entonces mientras esperaba que llegaran los otros, me fui a un café a dibujar, ¿no? Y a dibujar en la libreta, porque no tenía los instrumentos, estaba en el estudio. Y mientras iba a este café me pasó una cosa muy sencilla, simplemente que no me había dado cuenta de un local que había, no, es más, el café mismo que encontré era un café que no había visto nunca y que me encantó y era raro, no lo había visto nunca y había pasado delante de él varias veces, ¿no? O sea, prácticamente casi todos los días. Entonces entré y empecé a pensar sobre sobre esto, como a veces estás tan preocupado de otras cosas que no ves cosas que tienes delante y que en realidad Delante, sí. te gustan mucho, ¿no? Porque a mí
Parece una tontería, pero encontrar un café que tiene el ambiente justo que me gusta y me apetece estar ahí dentro, sentarme, leer Ujú. un libro, dibujar, es algo que me gusta mucho, ¿no? Entonces así me vino la idea del segundo. Y creo que en mi caso cada libro ha venido porque cuando he terminado uno, simplemente tenía ganas de hacer otro y digamos que tener las antenas, ¿no? Que cualquier detalle, por pequeño que sea y por banal que sea, como ese que te contaba, puede ser el fondo de una historia. Al Sí, final es eso, al final es, yo creo que cuando estás metido, cuando estás, yo por lo menos lo digo a nivel personal, cuando estoy un tiempo sin escribiendo, pero reseñas, artículos, cosas pequeñas, de repente me meto a un proyecto más gordo, más grande, como puede ser un libro, a los 2, 3 meses tengo que parar porque ya se me han ocurrido en esos 2 o 3 meses 7, 8 ideas más para otros 7, 8 libros, porque estás metido en una dinámica, estás buscando sí, información, no sé qué, y claro, lo típico, estás buscando información sobre A, pero encuentras información sobre A, B y C. Y dices, hombre, pues también me gustaría hacer algo sobre B y sobre C, pero tienes que decir, no, no, termina antes de meterte con B y con C, porque estás metido, yo creo que en ese raíl de una forma de entender el trabajo que te lleva precisamente a eso, a hacerle caso a un montón de ideas que cuando estás escribiendo reseñas de una película o reseñas de un cómico o artículos de opinión que son 2 o 3 páginas, pues no te lo planteas porque ves algo, ves una película, ves una cosa que te convence, te sientas, lo escribes y al lado siguiente. Pero cuando estás día tras día trabajando sobre el mismo tema, evidentemente te van a, o sea, estás leyendo un texto y aunque sea un capítulo, ves al siguiente capítulo, a mí me pasa, o sea, estoy con un libro. Tengo que leerme el capítulo 2, me leo el capítulo 2 y veo de qué va el capítulo 3. Y entonces me leo el capítulo 3 porque además me parece muy interesante también. Y el capítulo 3 es la idea estupenda para otro libro, que evidentemente no sé si siquiera se lo voy a poder hacer. sí, O sea sí. que yo creo que yo creo que eso forma parte de la creación, el hecho de que una vez que estás metido en ella es cuando te vienen todas las ideas. Sí, de hecho, yo creo que es una cosa muy interesante porque muchos... una cosa que ocurre es que cuando tú, como tú decías, ¿no? Cuando cada día vuelves a entrar en ese pequeño mundo, aunque sea durante una hora solo, ¿no? Eh, en tu cabeza van surgiendo preguntas, Sí, sí, sí. hay preguntas sin respuesta. Y cuando tú dejas de escribir o de trabajar en eso y pasas el resto del día haciendo otras cosas, en- yo creo que tu subconsciente sigue trabajando ahí. Sigue dándole vueltas, sí, sí. Y de repente paras y coges el blog. Yo tengo dos blogs de notas de las que utilizo un lápiz con normal y corriente, y entonces apuntas algo. Porque a lo mejor encuentras esa conexión que no habías encontrado cuando estabas trabajando, la encuentras 2 horas después porque te acuerdas de algo, ves algo y Exacto. dices, eh, la apuntas. No sabes si yo tengo al final un montón de hojas con notas que no sé si lo voy a usar en mi vida o no, pero en principio ya, digamos, además lo has definido muy bien, mm, respondes a esa pregunta que te has formulado cuando estabas trabajando. Entonces, aparte que se te quita la ansiedad que te produce esa pregunta, también es una forma de que tu cabeza, tu mecanismo de trabajo vaya funcionando. Yo creo que eso, por eso cuando eh, a ver, yo soy enemigo de dar consejos porque considero que cada persona es distinta. Pero yo creo que cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y cómo se puede hacer lo que tú haces? Digo, pues fundamentalmente trabajando todos los días y no dejándote llevar por el desaliento. O sea, hay días que funcionas regular, días que funcionas mal, días que no funcionas y de vez en cuando tienes un día bueno. Pero la suma de todos esos días es lo que al final por ejemplo, da como resultado una obra como esta, en tu caso personal, yo lo tengo asumido, ¿no? La gente se piensa, no, no, te sientas ante el ordenador y todo es maravilloso, sí. Eso te lo voy A a mí no me contar. pasa, pero puede ser que a alguien le pase. No, no sé, bueno, por lo menos a mí no me pasa, no sé, yo no hablo por ti, en mi caso sé que eso no es real. Eh, bueno, la primera vez que hablamos, antes incluso de tener un encuentro virtual, me dijiste que esto fue idea de, o sea, el título original en italiano, que también se puede traducir prácticamente igual al castellano, fue idea de tu editora, me parece. Sí, de mi editora Sí, italiana. sí, que además sí, me parece, además la historia me parece absolutamente maravillosa. Eh, esto
imagino que de todas las obras que has hecho, ¿cuál ha sido no te voy a decir la más difícil, porque eso es muy relativo, pero ¿cuál ha sido aquella obra donde mejor se ve reflejado Alberto Madrigal, aunque Alberto Madrigal no quisiera verse tan bien reflejado? Para mí, de todas las que he leído, esta me parece la más Y personal. esa. Sí, 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 eso seguro. Porque en realidad es la más autobiográfica, ¿no? Porque un trabajo de verdad, no todo lo que cuento dentro ha ocurrido o ha ocurrido en ese modo, pero digamos, el sentimiento, las emociones del libro está contado en el libro. Pero en el último libro creo que todo real, contado en momentos diferentes, cambiando algunas personas a veces, porque a veces te hace falta, en vez de contar dos anécdotas separadas, las puedes meter juntas y contarlas en una sola, ¿no? O al final el libro tiene que tener una continuidad que el lector pueda seguir. Mm, Pero yo creo que casi todo lo que cuento ahí dentro ha ocurrido realmente. sobre todo Pues, el sí. momento del café cuando vas con el enano a leer, esto me Sí, parece sí, totalmente ese ha maravilloso. ocurrido clavado, sí. Sí, no, no, más es que, no, no, sí, yo sé lo que estás pasando, o sea, yo lo he pasado igual, o sea, no en un café, sino en una biblioteca, o sea, que, es decir, tú dices con el italiano y voy a decir library, que es biblioteca en inglés, porque es lo que uso yo aquí, no voy a decir biblioteca, es tal cual, o sea, cuando te sientas con tu niño a leer, después se levanta, se pone a hacer trastadas y demás, pero al final es eso, o sea, el sentimiento que te embarga cuando estás con tu niño la primera vez es tal cual, o sea, y el que no lo haya, o sea, yo invito al que, sobre todo a la gente que se ha planteado, no, yo no puedo ser padre porque no sé cómo serlo. No, si ninguno, no creo, o sea, Nadie lo sabe. no, o sea, tú no lo tienes claro, hablando con Jaime Vicedo, que tiene dos, le pasa exactamente igual, y yo puedo certificar que tengo también dos que no tienes ni idea, ni la primera ni la segunda vez. Pero el sentimiento, o sea, momentos como este son absolutamente maravillosos. O sea, es porque es así, o sea, el hecho de eso se entretiene solo, lo vistes, te lo llevas y al final estás haciendo algo que parece que es una tontería, pero estás compartiendo con tu niño algo que a ti también te gusta. Y si encima, que es en el caso de la pasión por los libros, porque me imagino que esto será lo que me pasa a mí me encantan los libros, no solo por trabajo, sino porque siempre me han encantado. Y mi hijo mayor, que va a cumplir 28 meses, tiene 3 cajones llenos de sus libros. Sí, sí. Entonces, claro, o sea, no llega a las estanterías de su padre que están detrás, y esto es una muestra, pero él tiene sus libros. Y de hecho, él siempre estamos buscando comprarle algún libro porque le encantan. Y le encanta coger los libros de mami y papi. Por lo tanto, esto no puede ser más real. Eh, También yo creo que eres consciente de que en este tipo de encuentros siempre lo ven gente que o son dibujantes de cómic o quieren serlo o quieren contar algo, no saben qué. Y yo lo he dicho antes, lo del tema de los consejos, yo personalmente soy muy malo para eso. Pero si estuviésemos en un encuentro más real, el hecho de que tuviese a la gente delante, la gente te pudiese preguntar. En este caso, yo voy a tratar de hacer de una mente global que acuñe muchos pensamientos a la vez. Si alguien te plantease, quiero hacer algo, pero no sé exactamente cómo, ¿cómo le dirías tú que abordase un proyecto? Si tuviese una idea, como puede ser un trabajo de verdad, ¿cómo le dirías tú a esa persona que abordase un proyecto como ese? Pues es curioso porque yo creo que el mejor modo de hacerlo es como te viene. Es decir, lo único que hay que hacer es hacerlo, que es el consejo más tonto, pero al mismo tiempo el más importante que yo, si miro hacia atrás en los últimos años, es lo que realmente pienso, porque creo que cuando empiezas un proyecto no sabes, como lo que tú estabas diciendo de ser padre, ¿no? No sabes cómo hacerlo y no sabes si va a ir bien o va a ir mal. Y el único modo de saberlo es hacerlo, siendo consciente que un libro, un proyecto, es algo que hasta que tú no decidas no lo va a ver nadie. Entonces yo creo que lo más ¿Verdad? importante es hacerlo
si puedes todos los días, también como tú decías, yo creo que es una de las mejores cosas que puedes hacer, todos los días y llegar hasta el final, porque lo que yo he visto en mí y en otras personas que conozco es que cuando tú inicias un proyecto estás muy, muy emocionado al principio, solo quieres hacer eso, pero en cuanto llegas a la parte difícil, que es un poco antes de la mitad, lo quieres dejar, ya no te interesa, te aburre, quieres hacer otras cosas. Entonces, yo diría que lo importante es seguir, porque es solo una fase porque tienes miedo de que no sabes si va a salir bien, va a salir mal, vas a tardar mucho. En mi caso, yo perdiendo el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, lo importante es continuar, no dejarlo, continuar y llegar hasta el final, sabiendo que no te va a gustar el resultado. Al menos en mi caso era eso. Mm, Ya sea por el dibujo que por la escritura, por la historia. Entonces, cuando llegas al final, vuelves a leerlo desde el principio y te das cuenta de varias cosas. Te das cuenta de que no es tan malo como creías, porque estás ya afuera, ¿no? Ya estás viendo el bosque y no los árboles. Te das cuenta también que tiene errores, tiene fallos, pero sabes cómo corregirlos. ¿Por qué? Porque una cosa es ver algo y corregirlo y otra cosa es la hoja en blanco y tener que hacer algo bien desde el principio. Es mucho más fácil corregirlo. mm, Eh, y otra cosa interesante que ves cuando lo has terminado y lo lees por la primera vez como un lector es que en algún modo extraño te reconoces. O sea, tú reconoces tu voz ahí dentro, pero te parece que es un extraño que lo ha escrito, ¿no? mm, Al menos a mí me sucede así. Y yo creo que esto es lo mejor, porque se ve que eres tú, pero al mismo tiempo lo estás viendo con una distancia, entonces con los ojos de un lector. Y en ese momento lo que tienes que hacer es verlo con los ojos del lector y de un editor. Es decir, todo lo que no funciona lo quitas o lo arreglas y todo lo que funciona lo dejas, ¿no? Y entonces haces otro borrador, así. Eh, yo creo que es el mejor modo, llegar hasta el final sin preocuparte, sabiendo que seguramente no te gustará, y en el segundo borrador ser duro con lo que estás viendo, es decir, como si no lo hubieras hecho tú, como si fuera alguien que te está pidiendo un consejo, y quitar todo lo que no funciona o arreglarlo y dejar lo que funciona. Yo creo que eso es lo mejor para cualquier proyecto. Y yo me lo sigo diciendo hoy en día, después de varios libros y tantos años, con cada proyecto me lo tengo que recordar porque es así. ujú. Sí, no, no, porque además ese miedo, o sea, ese miedo es real y, y después, una vez que lo terminas, es cuando, lo re- en el caso particular, una persona que escribe, lo terminas y después alguien lo corrige. Y una Sí, no, corrección de estilo. exacto. Luego, cuando tú ya has hecho tus correcciones, llegará un editor de verdad y te lo corregirá, ¿no? Pero al menos ya estaré leyendo una versión que tú crees que funciona. Sí, te quedas, digamos que como lector, te quedas más, digamos, más conforme, porque de la otra forma nunca estarías conforme. Eh, Eh, Perdona, quiero decir otra cosa, porque una cosa que a mí me ha hecho muy difícil este proceso los primeros años es que yo pensaba que cuando tú haces algo como te viene en ese momento, el resultado tiene que ser el definitivo, porque yo pensaba, el arte es eso, ¿no? Es hacer algo cuando te sientes en el momento que lo tienes que hacer y lo que viene es el resultado. Y ahora con el paso de los años me di cuenta de que yo he cambiado de opinión y no creo que es así. Lo que viene en ese momento es algo que ayuda a que tenga tu voz, la voz de la que mm, hablábamos antes, ¿no? A que tenga tu caligrafía, a que seas tú mismo, a que no tiene algo que no tiene ataduras, digamos. Pero después lo tienes que corregir porque sobre todo en las historias, tienen que funcionar, o sea, tienen que tener una estructura tienen que tener algo que al lector o al quien, a quien está viendo la historia en una película o a quien la está leyendo
no le aburra y quiera seguir leyendo, ¿no? Quiera seguir pasando páginas. Y eso es, en italiano se dice mestiere, como se dice en español, es el oficio. O sea, eso lo haces con el oficio, ¿no? Con aprendiendo a dibujar, aprendiendo a... Una vez que conoces las herramientas es mucho más Exacto, fácil. exacto. O sea, Pero no y quiere... manejar las herramientas es difícil. O sea, eh, Exacto. requiere muchísima práctica. Eh, por aquello de que, de cierta manera, la excusa, entre comillas, para que nos, aparte para pasar un rato hablando de cosas que nos gustan, es el tema de un tipo de cómic que toca la realidad. ¿Tú consideras que el cómic es una herramienta para que la gente conozca la realidad en la que vive? O sea, una herramienta que le ayuda a la gente a darse cuenta del mundo en el que vive, la problemática y sobre todo, una cosa que me comentaba Jaime Vicedo cuando hablé con él, dice que alguna de las cosas que más le gusta es cuando gente le ha comentado, dice, mira, yo he leído lo que tú has hecho y me he sentido muy identificado y sobre todo lo que me ha gustado es darme cuenta de que yo no era tan raro como pensaba, sino que hay gente igual que yo que piensa lo mismo, que actúa de la misma manera. En este caso, por ejemplo, eh, a- ante la problemática de ser padre, pero en este caso, en el caso de un trabajo de verdad o todo va bien o demás, son los pequeños problemas que tienen las personas ante las situaciones que te vas encontrando. Sí, al final yo creo que lo que hace a las historias que sean tan importantes, historias digo en general, ¿no? En novelas, películas, cómics, es que te hacen sentir menos solo, ¿no? Ujú. Lo que tú has dicho, hacen sentirte que formas parte de algo más grande, que no eres tan raro como pensabas. Y yo creo que el cómic es muy bueno para eso porque, como decía, para mí es un lenguaje. Entonces, puedes contar cualquier cosa y es un lenguaje que tiene muchas cosas buenas, porque tiene por un lado las palabras, ¿no? Escritas y por otro lado los dibujos. Entonces es más inmediato, es más fácil que una novela, Mm. quiero decir más fácil. Para alguien que a lo mejor no está acostumbrado a leer porque no tiene la concentración o lo que sea, Es mucho más sencillo, sí. es mucho más rápido, más sencillo, es más visual, vaya. Y por otro lado tiene esta cosa que a mí me gusta mucho, que quizá en el cine es más difícil, que es que tú rellenas los huecos, ¿no? El espacio, lo que se suele decir, el lector rellena el espacio entre las viñetas. Es decir, tú Ujú. no sabes todo de esos personajes, pero con tus propias experiencias lo vas rellenando, ¿no? Y creo que eso lo hace un lenguaje muy bueno para contar cualquier cosa. Eh, y O sea, imagino que, me imagino la respuesta porque vamos a ver, me la puedo hacer yo y es la misma, el hecho de que si ahora empezaras a hacer lo mismo no lo contarías igual, no, evidentemente no, porque ya no tienes las mismas experiencias y has aprendido. Pero ahora, después de todos los años en los que llevas trabajando en esto, pues llevas visto las fechas en las que salen y demás, ya vas para más de una década en un mercado tremendamente no competitivo, sino un mercado que parece como que es el primero que sufre la crisis, cuando eso no es cierto. Pero parece que cuando hay una crisis, parece que el mercado del cómic es el primero que la sufre, y en realidad hay otros mercados que lo pasan peor. Pero ahora mismo, ¿en qué estás trabajando? O sea, no, ¿en qué estás trabajando? No. ¿Cuáles son ahora tus motivaciones cuando afrontas un proyecto? Si las Bueno, comparas con las motivaciones que tenías en el momento sí, en el sí, que empezaste a hacer. sí, sí, qué buena pregunta. Bueno, cuando empiezas lo que quieres es que alguien lo lea, ¿no? O sea, Hmm. quieres publicar para que alguien lo lea. Cuando ya has conseguido publicar y que alguien lo lea, en mi caso ahora lo que quiero es siempre, em, no sé cómo explicarlo, tiene algo que ver con lo que decíamos antes de disfrutar más el dibujo y la escritura, es decir, disfrutar más mientras lo hago, porque digamos que los primeros años te esfuerzas por llegar a un nivel que pueda ser profesional, ¿no? Eh,
En el dibujo eso se traduce en aprender anatomía, perspectiva, narrativa, etcétera. Puede ser que soy a mi hija que acaba de llegar, está por ahí. Eh, y con los años te das cuenta de que, en mi caso al menos yo no, de que sufres estar siempre en ese nivel, Mm. ¿no? Entonces, y te das cuenta de que te crea estrés y de que no te disfrutas, Ansiedad y no. no disfrutas más lo que en teoría has elegido hacer como trabajo porque lo disfrutabas, ¿no? Entonces, con los años, yo tiendo a volver hacia atrás en ese sentido. Es decir, ok, ahora ya tengo las herramientas, tengo la base, digamos, para poder contar historias con el dibujo y con las palabras. Entonces, lo que quiero ahora es en el que no va tanto, ¿no? Y sobre todo, siempre ser más honesto en las historias que haces. O sea, yo siempre desde el principio he probado a ser todo lo honesto que podía. Lo honesto quiero decir que cuentas que no intentas adornar lo que cuentas para que guste a alguien. Yo es algo que siempre he odiado y siempre que me he visto que lo estaba haciendo, lo he cambiado, ¿no? Pero a veces sale, porque sale simplemente, porque es algo natural, ¿no? Tú quieres gustar a los demás, entonces a lo mejor te ves diciendo una frase en un modo porque crees que va a gustar más. Entonces, con los años pruebo también a volver atrás en ese sentido, a ser completamente honesto y no buscar que guste a los demás, sino lo que es para mí la cosa más importante es escribir el libro o dibujar el cómic que yo habría querido leer, que para mí es siempre el objetivo final, ¿no? Luego está claro que tú quieres gustar a los demás, quieres que los demás lo lean y les guste, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que viene después, que no tiene que estar presente mientras trabajas, yo creo. Eh, la última pregunta sé que es, o sea, sé que es bastante tontona, pero eh, al final has conseguido que los que te rodean y el mundo en general consideren que tienes un trabajo de verdad. Sí, sí, al final me ha costado casi 10 años, pero sí. Mira, pues entonces yo creo que eso es una cosa que quien haya asistido a este encuentro y que o ya se haya leído tu obra o quiera leérsela, yo creo que es la mejor conclusión porque al final, sobre todo ahora mismo que estamos de hecho teniendo esto de esta forma, porque hoy día organizar las cosas físicamente es muy problemático en comparación a lo que podía ser hace un par de años, porque el mundo está mucho más condicionado y, por decirlo claramente, mucho más desquiciado que podía estar hace 5 años. El que alguien se plantea hacer algo que siempre acaba estando tachado de, "Bueno, sí, eso es muy bonito, muy artístico, muy romántico, pero tienes que pagar las facturas". Y dices, vale, sí, muy bien, pero hay formas y formas de pagar las facturas. El hecho de que al final hayas conseguido que la gente reconozca que lo que estás haciendo es un trabajo de verdad, puede que alguien piense que es una tontería, pero yo tengo asumido imagino que te pasará igual, por las experiencias que tenemos en este mundo, que a mucha gente le dará que pensar, decir, bueno, pues yo voy a seguir trabajando porque al final puedo conseguir que esto sea un trabajo de verdad. Mm. Eh, Perdona que te interrumpo, sí, añado una cosa muy breve porque una cosa que a mí me preocupaba mucho los primeros años, sí, pero llegaré a vivir del cómic, ¿no? Es mm, la gran pregunta. sí, Llegaré a ganar ¿verdad? bastante porque se sabe que con los cómics fuera de Francia, aparte de en Francia, creo Japón y Estados Unidos, no se gana bastante No, para vivir, ¿no? Y es una cuestión de que hay menos lectores, simplemente. Entonces, mm, si hubiera muchos lectores, se ganaría bastante. Yo creo que al menos la respuesta de que es un trabajo de verdad, en mi caso, no es porque gano bastante con los cómics, sino que los cómics han hecho que me lleguen otros trabajos. O sea, han llegado a personas, a lectores que me han pedido trabajos que tienen que ver con el dibujo siempre, ¿eh? Pues mm. dibujar o la portada de una revista o colorear una cosa o lo que sea. Pero no, si yo pudiera volver atrás, no me torturaría demasiado con la pregunta de si los cómics pagarán las facturas, porque aunque no lo hagan, yo creo que si sigues trabajando llegará el momento en el que pagarás las facturas de algún modo que es gracias a los cómics. Mira, eso es una respuesta que no muchos dibujantes dan.
Por además lo que tú dices, fuera del mercado francófono, el mercado japonés, que es el mercado japonés, y por supuesto el mercado norteamericano, y en el mercado norteamericano hay de todo, pero evidentemente lo que tú dices es una cuestión de millones de lectores y de un esquema comercial que en el resto del mundo no se tiene. En verdad, tú haces una cosa y al final te pueden venir surgir otras cosas sin tú tener conciencia clara. Decir, bueno, yo hice A, me están llamando de B o de C. Claro, pero es que alguien leyó A y como le gustó A, esa persona entendió que tú podías ayudarle en lo suyo. Porque al final es lo que tú decías, tú no puedes pasarte la vida trabajando en base a futuribles, el famoso what if de Marvel. Tú tienes que tener algo que presentar, algo que llevar, algo que enseñar, que después la persona entienda que que no quiere que dibujes, sino que escribas, porque le gusta más cómo escribe, cómo dibuja, vale, muy bien, pero tú has hecho algo en donde has escrito, has dibujado, has coloreado, has hecho todo el trabajo. Que después alguien escoja una de tus facetas, vale, muy bien, eso es cuestión de la persona que te ha escogido, pero tú le estás enseñando algo, que al final es de lo que se trata. Es lo único que digo, trabaja, haz algo, porque así tendrás algo que enseñar. Si no, seguirás haciendo con muchas ideas en la cabeza, pero en realidad lo que necesita la persona que te va a ver enfrente o con la que vas a hablar o con la que te vas a encontrar es ver lo que has hecho. Porque tú le puedes vender cosas muy maravillosas, pero eso creo que todo el mundo lo puede hacer. Y en realidad es otra cosa, yo creo que lo que tiene. Ya Sí. termino. Que eso creo que no, eso sí que no sé que no te he preguntado. ¿En qué estás trabajando ahora? Em, pues ahora mismo justo estoy terminando las últimas páginas de un libro que saldrá el año que viene, pero no puedo decir nada porque Sí, no lo no han pasa. anunciado todavía. Tiene una parte secreta, digamos, Mm. que no he escrito yo, que lo ha escrito otra persona. Digo secreto porque esta otra persona que lo ha escrito es famosa No, no. en una parte, entonces todavía no puedo decir. Y por otro lado, y estoy justo terminando también algunos trabajos extra, digamos, que me han salido, justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Trabajos que me han salido por los cómics. Y espero en los próximos meses de continuar el libro, mi próximo libro, digamos, que es el mismo libro del que hablo en Pijama Portátil Galletas, Ujú. que escribí y dejé aparcado un tiempo. Entonces, el año que viene trabajaré sobre todo en eso. Sí, ¿Con máquina de escribir o con ordenador? Digo, porque como en el libro sale una máquina de escribir Pues, también, en el cómic sale, hay una página, así invito a la gente a que se lo lea, dos páginas preciosas donde sale una máquina de, esas máquinas que solamente ves ya en los museos, no sé en Alemania, pero aquí en Finlandia, la escuela de negocios tiene un museo de máquinas de escribir y yo he estado con el director. Y a mí solamente las máquinas de escribir a mí no me gustaban, o sea, era bastante complejo trabajar con ellas, por lo menos en comparación a una tecla de ordenador, pero estéticamente me encantan, me parecen sí, sí. preciosas además. No, Son muy sí, no, bonitas. a mí me encantan y yo querría trabajar en máquinas de escribir, no porque, no sé por qué, es algo como la estilográfica, ¿no? Es algo que me Sí, gusta mucho, sí, sí. pero no lo hago porque no es... No, no, a ver, yo tuve para una exposición que organicé, tuve una máquina de escribir de 1939 y tuve que devolverla, evidentemente, estaba catalogada, pero me hubiese encantado quedármela. Pero probé, además funcionaba, probé a trabajar con ella y bueno, fueron 2 minutos y me dolían los dedos. O sea, no quiero ni imaginarme lo que es escribir, ya no te digo un libro, lo que es escribir 2 páginas en esa máquina, pero estéticamente, de hecho tengo fotos de la máquina en cuestión y bueno, y los datos eso, el año 39, la manufactura, donde la hicieron y demás, estéticamente son preciosas. Y por eso lo digo, porque como sale en el libro, además es un plano, un picado donde se ve la mesa y se ve la máquina de escribir y demás, pues por eso digo, por eso pregunto si es en máquina de escribir o en ordenador. No, yo A ver, trabajo en cuadernos y a ordenador. O sea, en cuadernos, ideas, ideas de estructura para el libro o planifico cosas, o el primer borrador, a veces lo hago en cuadernos ujú. a mano y luego con el ordenador hago el segundo borrador y corrijo. Pues yo debo decir que hago lo mismo. Yo cuando estoy trabajando en un libro, todas las notas las tomo a lápiz, en un papel.
y cuando ya me he cansado, cuando ya entiendo que ya no tengo que tomar ninguna nota más, que eso no es cierto, porque siempre buscas alguna cosa más, todo eso lo vuelco al ordenador y entonces ya me pongo a trabajar en ese esquema. Es no sé, debe ser o de formación o lo que sea, pero hasta me gusta tenerlo todo escrito porque yo creo que así también organizas la cabeza. Después cuando te sientas a trabajar ya tienes algo hecho dentro y lo único que haces el ordenador es donde lo vuelcas Sí, y es el ordenador es como el utensilio de un escultor que va dándole forma a lo que está haciendo, pues el ordenador al que hace eso, tú metes una materia y es el que vas quitando, poniendo, añadiendo y en este caso solucionando las dudas o los problemas o las incógnitas que te surgen con la primera idea, porque claro, tú tienes la idea, pero después te empiezan a surgir un montón de incógnitas y o recurres a libros como pueden ser estos, o enciclopedias o historias de estas, o te recurres al ordenador, que es donde lo haces. Alberto, ha sido una vez más un enorme y tremendo placer. Te agradezco muchísimo el tiempo. Siento robarte tiempo de estar con tu nena. El mío está en clase y el otro ahora mismo está dormido encima de la madre, o sea que lo tengo bien cerquita. Yo me repito en lo que dije antes, invito a las personas que hayan asistido a este encuentro a conocer más en profundidad desde un trabajo de verdad hasta esta obra y todo lo que hay por en medio. Estaremos atentos a lo que vaya saliendo. Y nada, y solo espero que cuando todo esto se organice o cambie, digamos que nuestro mundo no vuelva como estaba antes, pero digamos que vuelva un poco más o menos a como podía estar, tengamos la oportunidad de tener este mismo encuentro, pero con gente delante, más que nada porque sé que a muchísima gente se le van a ocurrir tanto cuestiones técnicas de cómo planificas una página, cómo organizas, o lo que acabas de decir, porque además has puesto encima de la mesa un montón de cosas que normalmente no se ponen, hasta el hecho de lo pagar las facturas, y yo creo que eso con un público delante daría para muchísimo más, porque son las incógnitas que en realidad todo el mundo que se dedica a la parte creativa tiene. Oye, a mí esto me encanta, pero esto me va a mantener, y normalmente la gente no suele responder con la honestidad y sobre todo con la claridad que has demostrado. Por lo tanto, como persona que trabaja en una fundación cultural cuya función es la de estudiar y difundir el lenguaje gráfico y cinematográfico, te lo agradezco montones porque precisamente esa es la parte a donde yo quiero llegar, que es que la gente entienda, sin perder el romanticismo que tiene, que la gente entienda cómo funciona esto. Porque cuando lo entiendes, si aceptas el reto es muchísimo más fácil. No ujú, tienes una idea y no tienes nada idealizado, sino simplemente aceptas un reto, como dijimos antes de tener un niño. O sea, tú no tienes ni idea, pero si te metes consciente, al final te lo pasas, como se refleja en este libro, te lo pasas genial. Tendrás días buenos, días regulares, días no tan buenos, pero eso se olvida, eso cuando vas con tu niño por primera vez al café o a la biblioteca y ya todo lo demás lo has olvidado. O sea, ya eres una persona feliz y dices, yo quiero repetir esto mientras pueda. Antes de que se me haga mayor y se tenga su vida, vamos a hacerlo. sí, sí. Y por mi parte yo invito a la audiencia, a todas las personas que hayan asistido a este encuentro, que sigan atentos al resto de actividades de Santa Cruz Comic 2021, que se va a prolongar durante prácticamente un mes. Y por supuesto a que sigan leyendo y aumentando el segmento de población que lee cómic en un país como el nuestro. Muchas gracias Alberto y muchas gracias a todos y espero que nos podamos ver en un siguiente encuentro, si no en este Santa Cruz Comic, en el del año que viene. Gracias a vosotros que me habéis invitado. Ha sido un placer.